Oremos juntos. Padre Dios misericordioso que nos amas, te damos gracias porque estando apartados de ti y viviendo en pecado, nos mostraste compasión y amor. Para salvarnos, tu Hijo unigénito Jesucristo tomó sobre sí la maldición y el juicio que merecíamos, y con su preciosa sangre derramada limpió nuestros pecados para siempre, para que nunca más recibamos juicio ni maldición. Te damos gracias por esta grande y maravillosa gracia. En este momento, nosotros, redimidos por la preciosa sangre del Señor, nos reunimos ante ti, alabando tu gran gracia y amor, aprendiendo tu palabra y participando en la Santa Comunión contigo. Creemos que en este tiempo también estás con nosotros. Te pedimos que observes y cuides a cada uno de nosotros, sosteniéndonos con tu misericordiosa mano, y que protejas y guíes a cada uno para que como hijos tuyos podamos vivir el resto de nuestra vida conforme a tu voluntad y para tu gloria. Creemos y damos gracias porque hasta la 7ª sesión de este retiro de verano, muchas personas han recibido la salvación gracias a tu presencia y se ha convertido en gran gozo y gloria ante ti. Ahora deseamos que hasta el último momento, con tu compañía, tu obra santa se cumpla plenamente. Señor, protege y guía con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo a tus hijos que han recibido la salvación recién por tu preciosa sangre, para que puedan vivir de manera digna como hijos tuyos durante el resto de su vida. Asimismo, te pedimos que cuides y fortalezcas a los hermanos y hermanas que han partido para la misión de Camerún en África, y que obres grandemente para que muchas almas perdidas en ese lugar puedan ser salvadas. Señor, que nos das la palabra necesaria en el momento oportuno y nos guías por el camino por donde debemos andar, te pedimos que en esta hora también nos acompañes con tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Este mundo se vuelve cada día más ruidoso y lleno de pecado. Sin tu ayuda no podemos vencer a este mundo ni vivir correctamente conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos que nos guíes y nos gobiernes, confirmándonos con tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir dignamente como tus hijos, sin vergüenza, pase lo que pase. En esta hora, que todo sea dirigido por tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos juntos la palabra. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Juan capítulo 15, versículos 1 al 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hasta aquí. En este retiro de verano, a pesar del calor y de las condiciones climáticas poco favorables, vimos a muchas personas asistir, recibir la gracia de Dios, ser salvas y llenarse de alegría. Por eso, hoy concluimos con la 7ª sesión, la última en esta mañana. En años anteriores también hubo muchas personas que recibieron la salvación, pero en este retiro vimos aún mayor concurrencia y los oyentes escuchaban la palabra con gran seriedad, mostrando cómo recibían la salvación. Como tal vez tengan interés en algunos detalles sobre este retiro de verano, quiero compartir brevemente unas estadísticas que preparé. En las 7 sesiones, el número total de inscritos fue de 82.233 personas. Realmente se reunió muchísima gente. De ellos, 3.594 personas fueron bautizadas. Además, el Evangelio se predicó en diversos idiomas: inglés, chino, vietnamita, mongol, camboyano, tailandés, ruso, español, japonés, nepalí y birmano. Gracias a esto, muchos asistentes nuevos pudieron comprender la gracia de Dios. También hubo bastante trabajo en el área de salud. En la enfermería, tanto en la sección de medicina occidental como en la medicina oriental, fueron atendidas 7.036 personas. Quizá hubo muchos enfermos debido al intenso calor. En cuanto al estacionamiento, los autos fueron tan numerosos que resultó difícil encontrar lugar. Antes apenas había espacio para unos pocos vehículos, pero ahora el centro de retiro tiene capacidad para alrededor de 2.000 autos. Dentro del centro de retiro, muchos estacionaron sus autos. No sé los detalles exactos, pero en las estadísticas aparece que fueron unas 2.000 unidades. Y el último día se recogió una ofrenda que ascendió a 333.895.590 wones. No es necesario entrar en más detalles. Como saben, ya se ha iniciado la construcción de 3 nuevos edificios de alojamiento en el centro de retiro. Se calcula que la obra tomará unos 2 años.
Al terminarla, habrá alrededor de 480 habitaciones, además de un auditorio pequeño. Realmente deseo que esta construcción concluya pronto, ya que en este momento todo está muy congestionado. Por eso pedimos a todos que colaboren con el corazón de participar, aunque sea como si pusieran un ladrillo en esta obra. Agradecemos mucho a todos los que ofrendaron para este propósito. Y ahora, antes de leer la palabra y compartir el mensaje, quisiera dirigirme brevemente a quienes en esta ocasión recibieron la salvación por primera vez. El hecho de haber recibido la salvación es realmente algo asombroso. Sin duda es la obra más grande entre todas las que Dios ha hecho, y en nuestra vida el acontecimiento más extraordinario es precisamente el haber recibido la salvación. En lo personal también fue así. El 30 de octubre de 1962, alrededor de las 8 de la noche, comprendí la gracia de Dios y fui salvo. Ese día sigue muy vivo en mi memoria. Si aquel día no hubiera existido, no sé qué habría sido de mí. Seguramente no estaría aquí hoy. Desde entonces, el propósito de mi vida y el trabajo que debía cumplir quedaron claramente establecidos. Y pienso que no solo fue así para mí, sino también para todos los que han recibido la salvación. Por eso, muchos de ustedes seguramente han recibido la salvación en esta ocasión. ¿Pero qué cambio ocurre al comprender la gracia de Dios y ser salvos? No se trata simplemente de que alguien que no asistía a la iglesia ahora empiece a congregarse con empeño, sirva con fervor o dé ofrendas generosamente. No, no es eso lo que quiero decir. Quien ha comprendido la gracia de Dios y ha recibido la salvación podrá darse cuenta de los asombrosos cambios en su vida, y al ir aprendiendo la Biblia los irá descubriendo uno por uno. En 2 de Corintios, capítulo 15, versículo 17 está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno recibe la salvación, entra en Cristo, el Señor en mí y yo en el Señor. Y así uno se convierte en una nueva criatura. Dios hace de esa persona un hombre nuevo. Para entrar en los cielos nuevos y la tierra nueva, debemos llegar a ser personas nuevas. Por eso está escrito: las cosas viejas, lo que éramos antes de ser salvos, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ciertamente hemos llegado a ser nuevas criaturas. Sin embargo, no es correcto que alguien que recibió la salvación no sepa qué sucedió en su vida. Así que aunque es una palabra que ya conocen, lo cierto es que ha ocurrido un cambio asombroso. Nuestro destino ha cambiado, nuestra posición ha cambiado, el propósito de nuestra vida ha cambiado, todo ha cambiado. Lo primero y más importante es que hemos recibido el perdón de los pecados. La obra más grande que Dios ha hecho fue enviar a su Hijo unigénito en forma de hombre para salvar a los pecadores, quienes por haber pecado se habían apartado de Él y estaban corrompidos. Aquel santo, sin pecado alguno, cargó en su cuerpo los pecados de todo el mundo y murió clavado en la cruz como el más miserable de los pecadores. Con la preciosa sangre que derramó, perdonó eternamente todos nuestros pecados. Por eso, lo primero que comprendemos cuando recibimos la salvación es que nuestros pecados han sido perdonados. En Efesios capítulo 1, versículo 7 está escrito: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
La redención significa que otro ha pagado en nuestro lugar la deuda de nuestros pecados. Eso es la redención. Es como si yo tuviera una enorme deuda imposible de pagar y alguien viniera y la pagara por mí. Ese es el significado. Jesús murió en nuestro lugar y con la sangre que derramó, nuestros pecados fueron redimidos. De esta manera hemos recibido el perdón de pecados. Por eso, lo primero que comprende el que ha recibido la salvación es: he sido perdonado de mis pecados. No existe salvación sin perdón de pecados. Hay quienes dicen: he recibido la salvación o he nacido de nuevo, pero no tienen certeza de haber recibido el perdón de sus pecados. Eso no es salvación, porque no hay salvación sin perdón de pecados. En Hebreos capítulo 9 versículo 12 leemos que los israelitas ofrecían sacrificios de expiación con machos cabríos, becerros, corderos y otros animales. Eso era solo una figura, una sombra anticipada de Cristo que habría de venir. En Hebreos capítulo 10 versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, un animal no puede morir en lugar del hombre, ni la sangre de un animal puede perdonar los pecados de una persona. Por eso, en Hebreos capítulo 9, versículo 12, se declara: y no por la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre. Con la preciosa sangre de Cristo, el Hijo unigénito de Dios, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él vive como nuestro mediador, habiendo expiado nuestros pecados delante de Dios y está intercediendo por nosotros. Eso es lo primero que comprendimos al recibir la salvación. Y en Lucas capítulo 1 versículo 77 está escrito: para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Salvación para perdón de sus pecados. El hecho mismo de que nuestros pecados hayan sido perdonados eternamente, eso es la salvación. Y ahora, decir que uno ha recibido la salvación, que ha nacido de nuevo o que ha obtenido la vida eterna, significa lo mismo. Ser salvo es nacer de nuevo y también recibir la vida eterna. Mientras vivimos en este mundo, hemos recibido la vida eterna, y aunque la carne de quien ha sido salvo muera, su vida eterna está garantizada delante de Dios. La vida eterna es vivir para siempre con Dios en el cielo. Por eso, la persona que ha recibido la salvación ha obtenido la vida eterna, su seguridad está garantizada. En Juan capítulo 5 versículo 24 está escrito: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto significa que hemos pasado de un destino de ir al infierno a un destino de ir al cielo, de una perdición eterna a una vida eterna. Es un cambio tan asombroso que incluso la persona que ha recibido la salvación puede tardar en comprenderlo plenamente. Y otro aspecto es el hecho de que hemos llegado a ser hijos de Dios. Nosotros, siendo pecadores, hemos llegado a ser hijos del Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. En Mateo capítulo 6, Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La persona que ha recibido la salvación puede llamar a Dios Padre. Quien ha sido salvo tiene a Dios como Padre y por eso decimos Padre nuestro. Además, al tener un mismo Padre celestial, todos los salvos nos convertimos en hermanos y hermanas dentro del amor de Dios. Por eso, convertirse en hijo de Dios es algo maravilloso. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Es decir, quien comprende la gracia de Dios, recibe en su corazón la gracia de Cristo y lo acepta, recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hermanos, ¿saben cuán grandiosa es la existencia de los ángeles? Lucifer, que se enalteció con orgullo queriendo ser como Dios, fue expulsado y junto con él los ángeles que le siguieron. En Mateo capítulo 25, versículo 41, se les llama el diablo y sus ángeles. Para ellos ha sido preparado el infierno eterno. Pero por otro lado están ángeles como Gabriel y Miguel, que también son extraordinarios. El ángel Gabriel siempre aparece cuando hay que anunciar buenas noticias, mientras que el ángel Miguel es aquel que lucha a favor del pueblo de Israel en los momentos de guerra. Por eso, aunque Israel sea un país pequeño y aparentemente débil frente a naciones más grandes y poderosas, siempre que Dios los ayuda, vencen. De ahora en adelante, Israel nunca más será destruido. Si pensamos humanamente, hay unos 8 millones de judíos aproximadamente en la tierra de Israel. A su alrededor, sin embargo, hay fuerzas árabes y musulmanes que parecen tener poder suficiente para hacer desaparecer a Israel. Pero miren lo que pasó esta vez también. Hamás, queriendo destruir a Israel, disparó miles de misiles y decenas de miles de personas en la franja de Gaza murieron. No solo en la franja de Gaza, sino también en Líbano, Siria y luego Irán, Israel está peleando contra esos grandes países. Pero ¿con qué valentía una pequeña nación como Israel se enfrenta a países tan grandes y lucha contra ellos? Realmente si pensamos rápidamente no lo podemos entender. Pero en el futuro lo verán ustedes mismos. Ningún país podrá volver a vencer a Israel. ¿Por qué? Porque aunque Israel al rechazar a Cristo fue destruido, Dios no murió. Y para dar a conocer a todas las personas del mundo que Dios sigue vivo, Él protegerá a Israel hasta el fin. Por eso, en Jeremías capítulo 33 también se menciona que mientras permanezcan las leyes del cielo y de la tierra, Israel no desaparecerá. Mientras permanezcan las leyes del día y de la noche, mientras permanezca la historia, Israel no desaparecerá. Esa nación especial, Israel, aún existe hoy en día, ¿verdad? Pero aunque el pueblo de Israel sea el pueblo escogido de Dios, si ellos no nacen de nuevo, tampoco pueden llegar a ser hijos de Dios. Los ángeles tienen poder inmediatamente después de Dios. En el Salmo capítulo 103 dice: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles tienen un poder tremendo porque Dios obra a través de ellos. Sin embargo, los ángeles no pueden llegar a ser hijos de Dios. Aunque tienen gran autoridad y son extraordinarios, en Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Saben ustedes, aunque no lo vean, que junto a cada persona que ha sido salva hay un ángel guardián? Como no se ve, no lo saben, ¿verdad? Pero está aquí también, ¿verdad que sí? Sí, me dice que sí. Un ángel guardián. En Mateo capítulo 18, Jesús dijo: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Incluso una persona que ha sido salva, aunque sea alguien muy débil, tiene su ángel. Y todas las cosas que le suceden a esa persona son informadas a Dios. Por eso dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Así que la tarea de los ángeles es proteger a los santos que han sido salvos y dar a conocer todas esas cosas delante de Dios. Y los guían hasta entrar al cielo. Pero cuando los hijos de Dios son criticados sin razón o despreciados, esas cosas son informadas a Dios al mismo tiempo que también son reportadas las cosas buenas que hace una persona salva. Tal vez el ángel guardián dirá, ¿sabe Dios? Ese hijo suyo, fulano, realmente es admirable. Mire, tener un hijo así debe de ser una gran alegría para usted. Pero cuando el Hijo de Dios hace algo mal, eso también se reporta. ¡Ay Dios! Tener un hijo así debe de ser realmente doloroso para usted. Hermanos, ustedes deben saber que tanto lo que hacemos bien como lo que hacemos mal es informado. Esto no es algo que yo me esté inventando. La Biblia lo dice así. Por eso lo importante es que somos hijos de Dios. En el cielo también habrá ángeles. Los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles fueron creados desde el principio como siervos de Dios. Las personas salvas son la esposa de Cristo. Y esposa significa que recibe el mismo amor y la misma gloria que Cristo. Los ángeles no. Ellos no pueden entrar en eso. Por eso los ángeles, al mirar a las personas salvas, estarán maravillados y las envidiarán. Como está escrito, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Luego en Gálatas capítulo 4 versículo 6 está escrito, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Él nos dio el espíritu de su Hijo. La persona salva tiene el espíritu del Hijo. También se le llama el espíritu de adopción. Y la palabra adopción significa que a alguien que no es hijo se le hace hijo. Por eso Dios nos dio el espíritu de adopción, el espíritu del Hijo. Y en Romanos capítulo 8 versículo 16 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos, somos herederos de Dios. Recibimos la misma gloria que Cristo. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, en la persona salva, todas estas cosas se han cumplido de una vez. Es algo difícil de entender, ¿verdad? Había en un orfanato un mendigo sin atractivo. Y el rey, al pasar por ese orfanato, se llevó a ese pobre mendigo, lo bañó, le puso la ropa de un príncipe y dentro del reino dijo, este es mi hijo, un príncipe. Entonces el destino de esa persona cambia, su posición cambia y todo cambia de una vez, ¿verdad? Pero aún más grande que un pobre mendigo que llega a ser hijo de un rey príncipe es que un pecador destinado al infierno reciba la salvación y llegue a ser hijo de Dios y heredero del reino de Dios. ¿Cuán grande es esto? Algunos, respecto a haber recibido la salvación, lo tratan de manera sencilla, ligera, incluso algunos hacen bromas, aunque no se debe hacer tal broma, diciendo, en lugar de darme la salvación, mejor dame 10 wones. Creen que es una broma, pero no debemos menospreciar la salvación. Y además, en Efesios capítulo 2 versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En algunos lugares, en la entrada de la oficina ponen escrito, prohibida la entrada a personas ajenas. Eso quiere decir que salvo los relacionados nadie puede entrar. ¿Pero qué dice la Biblia? Ahora ya no somos extranjeros, ya no sois extranjeros ni advenedizos, ni siquiera huéspedes, sino conciudadanos de los santos, iguales en ciudadanía, y miembros de la familia de Dios, es decir, la familia de Dios.
El que ha recibido la salvación se ha convertido en miembro de la familia de Dios, ¿lo saben? Se ha establecido una nueva relación familiar. Tenemos a nuestros padres que nos dieron a luz y nos criaron, y también hermanos mayores, hermanas, hermanos menores y muchos familiares relacionados con la carne. Pero comparado con el hecho de que el que ha recibido la salvación ahora es parte de la familia de Dios, eso no puede compararse. La familia de Dios es eternamente la familia de Dios. Por eso dice, miembros de la familia de Dios. Eso significa familia de Dios. Y ahora en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, dice que nosotros, los que hemos recibido la salvación, somos igualmente ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos. Nuestro cuerpo nació y vive en este mundo, y quien nace en Corea tiene la ciudadanía coreana. Pero cuando alguien recibe la salvación, en ese mismo momento se convierte en ciudadano del cielo. Por eso nuestra ciudadanía está en los cielos. La ciudadanía de esta tierra, de este cuerpo, puede terminar de repente. Y también en Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Peregrino es alguien que pasa de largo. Nuestra verdadera patria es el cielo. Los que han recibido la salvación, para este mundo en el que vivimos, ya somos extranjeros. Pero ya saben que con un extranjero a veces no se logra entenderse de inmediato, ¿verdad? De la misma manera, después de recibir la salvación, con la gente del mundo, con los que no han recibido la salvación, incluso aunque sean de la propia familia, puede suceder que no haya entendimiento. Si se habla de cosas espirituales, no llega a ellos. Por eso, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos que el Señor vuelva. Cuando Él venga, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando el Señor venga, no iremos con este cuerpo, sino que seremos transformados en una forma más hermosa que los ángeles, en una apariencia gloriosa. Así transformados, iremos delante de Dios. Veamos un momento Hebreos capítulo 13, versículo 14. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Leamos juntos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos aquí. En este mundo donde vivimos no tenemos ciudad permanente, es decir, un lugar donde podamos vivir eternamente. Este mundo no es un lugar donde podamos permanecer para siempre. Un viajero, aunque pase una noche en un buen hotel o en una posada barata, yo hoy en día ya casi no veo eso, pero había algo que se llamaba Yoin-suk. Yo pensaba que porque se llamaba Yoin era un lugar donde solo dormían mujeres, pero en realidad ese Yoin significa viajeros. Así no tenemos aquí ciudad permanente. Este mundo no es donde viviremos eternamente. Hermanos, aunque haya cosas buenas en este mundo, no se aferren demasiado, y aunque haya dificultades, tampoco se angustien demasiado. Todo esto pasará pronto. Todas las cosas pasarán pronto. Por eso, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros buscamos lo que Dios nos ha prometido que vendrá.
Veamos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. En el pasado, incluso los santos del Antiguo Testamento decían: somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y así es también con nosotros. Una vez que recibimos la salvación, en realidad pasamos a ser extranjeros en este mundo, porque nuestra verdadera patria está allá arriba. También nuestra tierra natal, como está escrito, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Esa es nuestra verdadera patria. Ahora leamos juntos el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Nuestra patria no es este mundo. Algunas personas, aunque estén acostadas en la sala de su casa natal, dicen: aunque extrañe mi patria, no puedo ir. No tiene la patria en el corazón. El sauce de la casa natal floreció este año también. Cortaron el sauce de la casa natal y pusieron autopistas. En esta tierra no hay una verdadera patria. Nuestra patria la ha preparado Dios allá arriba, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, porque les ha preparado una ciudad. Esta esperanza es segura. Cuando somos salvos, todo esto se cumple de una vez en nosotros. Bueno, entonces ahora seguramente han visto y sentido muchas cosas durante el retiro de verano. Vamos a mirar brevemente Efesios capítulo 3. Es Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20, leamos juntos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí hablamos de el poder que actúa en nosotros. ¿Dónde obra Dios? Obra entre la comunidad de los salvos. Los que hemos recibido la salvación sabemos cómo es. A veces vamos al centro de retiro y hemos visto cómo es todo. Para quienes van por primera vez puede parecerles un poco extraño. Jóvenes hermanos y hermanas bajo el sol saludando a cada persona que llega, agitándoles la mano para darles la bienvenida. Y en cada callejón por donde se entra el centro también los reciben así, ¿verdad? Dentro hay hermanos y hermanas que limpian, otros que pasan la noche haciendo guardia. En la cocina hay hermanos y hermanas que frente a las ollas calientes cocinando el arroz, preparando sopas y acompañamientos, lavando los platos. No es que alguien les haya dicho que hagan estos trabajos difíciles. Ellos lo hacen por voluntad propia. Nadie les manda a trabajar. Ellos mismos buscan hacer cualquier trabajo. Hasta donde sé, antes, cuando un salvo iba al centro de retiro, no tenía nada que hacer. Como ya había sido salvado, pensaba que al escuchar la palabra ya lo sabía todo.
Por eso había personas que simplemente vagaban y se entretenían allí. Hoy en día no hay ni una sola persona así. El salvo sabe que habrá algo que hacer para que se predique el Evangelio y nuevas personas sean salvadas. Busca por sí mismo qué hacer. No es porque alguien le diga que lo haga. Todos pagan su cuota para el retiro y además sirven allí. Hay muchos pastores predicando en el auditorio y ofreciendo consejería individual. En los servicios médicos, si aparece un paciente de repente, aunque tenga un poco de dolor, le dan medicinas y tratamiento. Todos se convierten en un solo corazón y hacen esas tareas por sí mismos. El Señor obra entre nosotros. Si no existiera esa comunidad, ¿de qué serviría que un pastor predicara bien solo? No pasaría nada. Son las personas que sirven tras bastidores los que realizan tareas difíciles, todos unidos en un solo corazón, orando y colaborando con un ferviente deseo de que muchas almas sean salvadas, quienes permiten que Dios obre entre nosotros. Lo sorprendente de esta palabra es que dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué pediría un salvo? No pedimos cosas como comer bien o vivir cómodamente. Cuando hacemos lo que nos corresponde, vivimos con lo que Dios nos da. Lo que pedimos con fervor es que más almas sean salvadas y que por la salvación de muchas almas haya gran gozo y gloria para nuestro Padre Celestial. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esta vez al ver el retiro pensé, ¡qué calor tan intenso! Además llovía mucho y me preocupaba que la gente se desviara y no viniera. Pero se reunieron incluso más personas de las que esperaba. ¿No sienten que se cumple la palabra a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Dios está obrando entre nosotros. En Colosenses capítulo 4 versículo 11 se mencionan algunos hermanos por nombre diciendo, son los únicos que me ayudan en el reino de Dios. Son los únicos que me ayudan en el reino de Dios. ¿Quién lo sabrá? Mientras vivimos en la tierra, colaboramos con lo que Dios hace para su reino. Y en Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Los salvos se unen de corazón y colaboran únicamente por la fe del Evangelio, por la obra de predicar el Evangelio. Cada uno se pregunta a sí mismo, ¿qué puedo hacer para que otras almas sean salvadas? Y entonces hace lo que puede, incluso limpiar los baños o tomar las tareas más difíciles. Miren a los hermanos y hermanas, es sorprendente. ¿Quién les dice que hagan eso? Así, mientras vivimos en la tierra, trabajamos juntos por el reino de Dios. Durante el retiro, mientras oramos juntos, servimos, trabajamos y cooperamos para la obra del Evangelio, si hacemos nuestro trabajo de esa manera, Dios obra en medio de todo eso por su reino. Además, las personas que fueron a la misión en África todavía no han regresado.
Me siguen enviando mensajes por KakaoTalk. El pastor Seir O fue con ellos y más de 40 hermanos y hermanas fueron a Camerún. Las condiciones son muy incómodas, pero aún así llevan el evangelio a mucha gente y hay almas que son salvadas. ¿Acaso fueron porque alguien los obligó a ir? Cada uno compró su pasaje de avión con su propio dinero y llevó regalos. Y todo esto para llevar el evangelio a esas personas de piel muy oscura y para que puedan recibir la salvación. ¿No es sorprendente ver el esfuerzo que hacen? Podrían contraer malaria o enfermar por las picaduras de mosquitos. Ya hubo un problema así antes. Pero ellos se arriesgan solamente para llevar el evangelio. Todo esto es obra de Dios. Mientras oramos juntos, hacemos nuestro máximo esfuerzo por el evangelio y cooperamos, se realiza la gran obra de Dios. Por eso les comenté brevemente sobre lo que ocurrió en el retiro, pero como se nos había ido mucho tiempo, el contenido de Juan capítulo 15 no se va a terminar hoy. Tendremos que seguir hablando sobre él. Abramos brevemente Juan 15. Juan capítulo 15. El contenido de Juan capítulo 15 nos habla de cómo es la vida del cristiano nacido de nuevo. En el capítulo 15, versículo 1 dice, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador». A Jesús le gustaba usar parábolas para explicar verdades muy importantes. Aquí dice que Dios Padre es el labrador que cuida la vid, el labrador que cuida la viña. Y en el versículo 3, leamos juntos el versículo 3 por un momento. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí Jesús dice, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí. Todo el contenido de Juan capítulo 15 trata sobre permanecer en Él, permanecer en mi palabra, permanecer en mi amor. Después de recibir la salvación, ¿en qué consiste la vida cristiana? Consiste en vivir permaneciendo en el Señor. Necesitamos aprender qué significa vivir permaneciendo en Él. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esas palabras que Él habló son el Evangelio. Por medio de la muerte del Señor y de la sangre derramada en nuestro lugar, nuestros pecados han sido limpiados para siempre y nuestras almas han quedado puras. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí. Ahora podemos permanecer en el Señor, y yo en vosotros. Yo permanezco en el Señor y el Señor permanece en mí. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando recibimos la verdad, el Evangelio de la gracia de Dios, llegamos a comprender la verdad.
Como dijo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Al aceptar la verdad en nuestro corazón, nuestra alma se limpia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando somos salvos, nuestro corazón se purifica por la palabra de Dios y nuestra alma se limpia al recibir la verdad. Ya hemos sido purificados, eso es lo que significa. Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Cuando una persona es salva y ha comprendido el amor de Dios, amar a los hermanos significa amarlos sin falsedad. Incluso en el amor puede haber falsedad. Por ejemplo, si pienso, si me acerco a esa persona, ¿qué beneficio obtendré? Amar con cálculos propios no es amor verdadero. Para el amor fraternal no fingido, significa que al ser salvos, al comprender la gracia de Dios, tenemos la fuerza para amarnos unos a otros de la misma manera. ¿Acaso se puede hacer esto solo porque alguien nos manda? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Veamos ahora Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 20. Juan capítulo 14, versículo 20, leamos juntos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí aparece repetidamente la palabra en. Cuando hablamos de aquel día, ¿qué día es? Es el día de la salvación. Cuando somos salvados, no podemos imaginar cuán asombroso es el cambio que ocurre. Sucede un acontecimiento maravilloso. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Estamos dentro del Señor. Por eso cuando somos salvados, el Señor está en nosotros y nosotros estamos en el Señor. Estar en Él es algo realmente muy importante. Vamos a ver brevemente Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Es el día en que viene el Señor. En el día de la venida del Señor, Él nos confirmará hasta el fin. Es decir, Él nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles. Desde el día en que recibimos la salvación hasta el momento en que nos presentamos ante el Señor, debemos vivir de manera firme en nuestra fe para ser irreprensibles y de manera digna como hijos de Dios. ¿Cómo podemos lograr esto? Si observamos bien esta palabra, en el versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El hecho de que vosotros habéis sido llamados significa que cuando somos salvados hemos recibido el llamado del Señor. Cuando se predica el Evangelio de Dios, ese Evangelio es la voz de Dios que nos llama. Por el cual fuisteis llamados. Entonces, ¿para qué nos llama Dios al salvarnos? Nos llama para tener comunión con su Hijo Jesucristo, comunión con Cristo. Este mundo es una sociedad en la que vivimos juntos, ¿verdad?
Cuando un niño nace, desde el principio empieza la comunión dentro de la familia, con el padre y la madre que lo dieron a luz, con los hermanos, los tíos, las tías. La comunión entre los familiares comienza. Después de ser salvos, con Jesucristo nuestro Señor, fuisteis llamados a la comunión con nuestro Señor, comunión. En esa comunión nos confirmamos hasta el fin. Bien, esta palabra es importante. La vida cristiana no se puede vivir solo. Cuando recibimos la salvación, escuchamos el Evangelio, lo comprendimos por nosotros mismos y fuimos salvos. Pero la vida cristiana después de la salvación no se vive solo. ¿Cómo crecería un niño sin el amor, la protección, el cuidado y el afecto de su familia? La persona salva se confirma poco a poco en su fe y llega a ser perfecta, irreprensible dentro de la comunidad que tiene comunión con el Señor y que está junto con Él. No se puede solo. Algunas personas dicen que han sido salvadas, pero luego desaparecen. Eso probablemente no sea verdadera salvación. Después de ser salvos, así como no se puede dejar a los padres que nos dieron la vida ni a nuestra familia, tampoco se puede abandonar a la comunidad de santos salvos. Estar dentro de esa comunidad es estar en el Señor. Vamos a ver Primera de Juan. Primera de Juan rápidamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito por el cual se escribió Primera de Juan es: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Quien escribió Primera de Juan fue el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. Se dice que fue la persona que recibió más amor de Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si el Evangelio de Juan fue escrito para que las personas sean salvadas, Primera de Juan es acerca de la comunión y la relación de los salvos. Se llama fellowship. Desde el momento de la salvación comienza la comunión de los santos salvos con Dios Padre y el Espíritu Santo, que están presentes entre ellos, una comunión verdadera. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es un amor humano. El dueño de esa comunión es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, quien nos permite tenerla. Estar dentro de esa comunión significa estar en el Señor. Por eso, la vida cristiana después de la salvación, la vida de permanecer en el Señor, es, en otras palabras, la vida de comunión dentro de la comunidad de los santos salvos. Esta es la vida de permanecer en el Señor. Si uno abandona esa comunión, abandona al Señor. Después de ser salvos, no podemos vivir la vida cristiana solos. Aunque leamos la Biblia por nuestra cuenta, no la entendemos bien. Queremos vivir conforme a la voluntad de Dios después de recibir la salvación, pero no podemos hacerlo solos. Nuestra fe necesita crecer, pero por nosotros mismos no puede crecer. Cuando un niño nace, no dice: papá, gracias, mamá, voy a ganar dinero. Si ese niño saliera a trabajar, ¿aplaudiría a toda la familia diciendo: nuestro hijo va a ganar dinero?
¿Estarían contentos? No, dirían, ese niño debe estar endemoniado. Un niño debe recibir el amor, el cuidado y la protección de toda la familia. Eso es lo que debe hacer. Dentro de ese cuidado crece sano y fuerte. De la misma manera, nosotros, los que hemos sido salvados, crecemos poco a poco en nuestra fe dentro de la comunión. Por eso tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando estamos en comunión, estamos agradecidos y contentos. ¿De dónde podría encontrar gozo una persona salva si abandona la comunidad de santos salvos? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Los salvos encuentran su gozo dentro de la comunidad de santos salvos. Durante la pandemia del virus, no se podía ir bien a la iglesia. En ese tiempo no se podía reunir en la iglesia. Si se reunían, se contagiaban. Más tarde escuché que algunas personas, por querer ir a la iglesia, dieron una vuelta en auto alrededor del edificio de la iglesia y luego se fueron. Algunos fueron al centro de retiro y tocaron el edificio con sus manos antes de irse porque lo extrañaban mucho. Extrañaban tanto el amor de los hermanos y hermanas. Vamos a mirar brevemente Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Después de ser salvos, somos como la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dios es el agricultor que cuida la vid, Jesús es la vid y nosotros, los salvos, somos los pámpanos. Por eso dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa permanecer en mí y yo en él? Significa que el pámpano que está unido a la vid, eso es lo que significa permanecer en él. Los santos salvos son los pámpanos y Jesús es la vid. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando el pámpano está unido a la vid, absorbe la savia que sube desde las raíces y así crece por sí mismo. Al crecer, automáticamente da fruto. Nuestra vida cristiana es muy sencilla. ¿Por qué? Porque solo necesitamos participar en la comunión. Reunirnos con los hermanos y hermanas que han sido salvados, tener comunión juntos, orar juntos, alabar juntos, amarnos unos a otros. En medio de eso el Señor está presente. Es como recibir la savia que sube desde las raíces. Recibimos la gracia espiritual que el Señor nos da, nuestra fe crece y al crecer da fruto para la gloria de Dios. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué pasa si un pámpano se separa de la vid? Se seca. Separados de mí nada podéis hacer. Si el pámpano permanece unido a la vid, simplemente permaneciendo allí, absorbe la savia, crece y da fruto por sí mismo.
No es necesario sacudirlo para que dé fruto. Pero separados de mí nada podéis hacer. Si una persona permanece en mí, llevará mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué pasa si un pámpano se separa de la vid? Se seca. Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso es importante comprender realmente lo que significa esta palabra. Separados de mí nada podéis hacer. Si nos apartamos de la comunión, nuestra fe no puede crecer. No podemos predicar el Evangelio y no podemos vivir correctamente para el Señor. No se puede hacer nada separados de la comunión. Permanecer firmemente en la comunión es permanecer en el Señor. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando los santos salvos oran juntos, aprenden la palabra y tienen comunión, el Señor está en medio de ellos. Permanecer en esa comunión significa permanecer en el Señor. Entonces nuestra fe crece naturalmente y damos fruto para la gloria de Dios. Por eso estamos en la comunidad unida por el Espíritu Santo. Estar allí significa estar en el Señor. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12 rápidamente. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 13. Leamos juntos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta palabra es muy importante. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Así es. El cuerpo es uno, pero tiene ojos, boca, nariz, oídos, manos, pies. Dentro de este mismo cuerpo hay muchos miembros. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo y el Señor es la cabeza de ese cuerpo y nosotros somos los miembros unidos a ese cuerpo. Por eso se explica así la comunión espiritual. Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros, los muchos que hemos sido salvados, somos un solo cuerpo. Sean judíos o griegos. Los judíos eran en aquel tiempo el pueblo elegido de Dios, Israel. Los griegos eran los gentiles. Ahora, dentro de los cristianos salvos no hay distinción entre judíos o gentiles. Por eso dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Entre esclavos y libres hay grandes diferencias de estatus. En la época en que se escribió esta Biblia, existía el sistema de esclavitud. Se compraba un esclavo con dinero y se le obligaba a servir según la voluntad del dueño. Por eso hay expresiones como, ¿fuisteis llamados siendo esclavo? No te dé cuidado. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Sea esclavo o libre, dentro de la comunidad de personas salvas no hay distinción. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Ya sea que la persona sea esclava o libre, de alta posición o humilde en el mundo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Recibir continuamente la gracia que el Espíritu Santo da en él es lo que significa beber del Espíritu. Son 34 países en África. Ahora estamos evangelizando con mucho entusiasmo. Actualmente en Camerún han ido más de 40 hermanos y hermanas. Con todo respeto, sus rostros son diferentes a los nuestros. Su piel es muy oscura, muy negra. ¿Pero hacemos distinción por el color de la piel? No. A los ojos de Dios todos somos iguales. En cada uno de ellos hay un espíritu creado a la imagen de Dios, y Dios quiere que todos sean salvos y que entren al cielo. Si Dios no hace distinción, ¿cómo podríamos nosotros hacerla? No podemos. Así como Dios nos ama, nosotros también debemos amarlos a ellos. Por eso esas personas nos muestran mucha gratitud y cariño, porque no hacemos distinción. Cuando somos salvados, no importa si somos esclavos o libres, de cualquier estatus, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Al ser salvos, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esto es diferente de recibir el bautismo con agua. Al ser salvos, hemos sido bautizados por un solo espíritu. No se trata de sentir calor o emoción al orar. Al ser salvos, el Espíritu Santo viene a nosotros y por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Al ser bautizados por un solo espíritu, nos hemos hecho un solo cuerpo. Los que han sido salvados ahora son uno en el Señor, un solo cuerpo. Hay un himno que dice, como un solo cuerpo, íntimos y de un solo corazón, cumplamos sinceramente la gran voluntad de nuestro Señor. Cuando alguien es salvo, no importa si su carácter es excelente o imperfecto, si es rico o pobre, eso ya no tiene importancia. Si una persona salva juzga a otros por su apariencia física, o por si son muy educados o no, o por si son ricos o pobres, eso se convierte en un gran pecado ante Dios. Si Dios no hace distinción, ¿por qué nosotros lo haríamos? Ahora somos uno en el Señor. Hemos sido bautizados como un solo cuerpo. Y leamos también 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El apóstol Pablo dijo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Las personas salvas son el cuerpo de Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo significa que mientras estamos dentro de esa comunidad, somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es una parte de ese cuerpo. Algunos cumplen la función de los ojos, otros de la boca, otros de las manos o los pies. También hay muchos miembros que no se ven, ¿verdad? Nosotros, todos unidos por el Espíritu Santo, formamos el cuerpo de Cristo, siendo cada uno una parte de ese cuerpo. ¿Qué pasa si un miembro se separa del cuerpo? No puede separarse. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, somos cada uno de sus miembros, y el Señor no nos abandona. ¿Pero podemos nosotros alejarnos del Señor? Los santos salvos forman una sola comunidad ahora. Alejarse de la comunión de esa comunidad es en realidad alejarse del Señor. Algunas personas practican bien la vida cristiana, pero luego desaparecen. No se sabe a dónde fueron. Más tarde se supo que se fueron a ganar dinero. Pregunté, ¿por qué no vienen a la iglesia? Respondieron, aunque vaya a la iglesia, necesito tener dinero. Quiero ganar un poco, dar más ofrendas y cosas así. Por eso no voy ahora. Escuché eso y les dije, ¿van a ganar dinero para ofrecérselo a Dios? ¿De verdad creen que Dios quiere dinero de ustedes?
Dios nos quiere a nosotros mismos. Alejarse de la comunión es alejarse del Señor. ¿Qué sentido tendría que alguien se aleje del Señor por cosas del mundo? Nunca podemos alejarnos del Señor. Veamos brevemente Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22. Leamos los versículos 22 y 23 juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Estas todas las cosas están dentro del plan del Señor. Se someten. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Sobre todas las cosas está la Iglesia y Jesús se convierte en la cabeza de esa Iglesia. ¿Por qué dice sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia? Porque si comparamos al santo salvo con todas las cosas, todo está bajo la Iglesia, debajo de ella. ¿Saben cuán valiosos somos? Estamos por encima de toda la creación que Dios hizo. Y el Señor también es la cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas. Eres la cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas. Debemos comprender cuán gloriosos son los santos salvos. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto significa que en medio de todas las cosas podemos ser llenos con el poder del Señor. Por eso estamos sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Y el Señor también está sobre todas las cosas. Por eso la vid y los pámpanos dependen absolutamente unos de otros para dar fruto. Se sostienen mutuamente. El pámpano no puede dar fruto si se separa de la vid, y la vid tampoco puede dar fruto sin sus pámpanos. ¿Acaso da fruto el tronco de la vid? No lo da. Nosotros, si nos separamos del Señor, no podemos hacer nada ni dar fruto, y el Señor tampoco puede dar fruto sin nosotros. Por eso nuestra relación con el Señor es absoluta. Nosotros no podemos hacer nada fuera de Él, y Él no hace nada sin nosotros, porque Él nos confía todo. Esto es realmente asombroso. Por eso el Señor nos ha delegado la labor de dar fruto. Él nos la ha confiado. Por eso si el pámpano se mantiene firmemente unido al árbol, recibe la savia que viene desde las raíces, crece y da fruto. Después de ser salvos, la vida cristiana no debe ser complicada. Debemos reunirnos regularmente para la comunión, orar, aprender la palabra, colaborar y permanecer en una comunión íntima. Alejarse de la comunión es alejarse del Señor. En Proverbios capítulo 18 versículo 1 dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. La comunidad de los santos salvos no es cualquier grupo. Alejarse de la comunidad en la que obra el Espíritu Santo es alejarse del Señor. Y no acepta ningún consejo. Dentro de esa comunidad está toda la verdadera sabiduría y enseñanza del Señor. Si se aleja de la comunidad, no se puede recibir esa enseñanza, si se aleja del grupo.
En Génesis capítulo 13, cuando en Génesis capítulo 12 Abraham recibió el llamado de Dios en Ur de los Caldeos y llegó a la tierra de Canaán, su sobrino Lot también vino con él. Pero al entrar en la tierra de Canaán, lo que hacían era criar ovejas. Las ovejas son propiedad. Entonces las ovejas necesitan pastizales. Como aumentaron los animales y los ciervos, se volvió incómodo para las familias de Abraham y Lot criar los animales juntas. Entonces Abraham le dijo a Lot, Lot es su sobrino, tú y yo somos de la misma carne, no debería haber problemas por criar los animales. ¿Qué harás? Como somos muchos y se vuelve incómodo estar juntos, haz lo que te parezca mejor. No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces lo dijo, está bien, y miró hacia Sodoma y Gomorra. Parecía buena como el huerto de Edén, y el agua parecía abundante. Entonces disculpe, pero iré hacia ese lado a Sodoma. Lot se apartó de Abraham y se fue a Sodoma. ¿Y saben lo que pasó después? Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre, apenas sobrevivió con vida. No se debe partir bajo ninguna circunstancia. Alejarse de Abraham era alejarse de Dios. Dios estaba con Abraham. Desde el momento en que Lot se apartó de Abraham, ya no pudo recibir la ayuda de Dios y vivió según sus propios medios y métodos. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Abraham oró fervientemente por su sobrino y al menos le salvó la vida. Ustedes deben saber que aunque pase cualquier cosa, que los santos salvos se aparten de la comunión significa que se está apartando de Dios. Apartarse de la comunión es eso. Por eso la comunión es muy importante. En la comunión está el Señor. Dentro de la comunión Dios nos renueva cada día, nos transforma y hace que nuestra fe crezca para que se den frutos para la gloria de Dios. Por eso este cuerpo se conecta con la cabeza para crecer y cumplir la voluntad de la cabeza. Veamos nuevamente Juan capítulo 1 versículo 16. Juan capítulo 1 versículo 16. Leamos juntos Juan capítulo 1 versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todos, es decir, los que hemos sido salvados. De su plenitud tomamos todos, su plenitud. En el Señor está toda la plenitud. Hay abundancia de gracia y verdad. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Si permanecemos con el Señor dentro de la comunión, toda la plenitud del Señor se vuelve nuestra. Por eso nuestra fe crece poco a poco y los frutos para la gloria de Dios se dan naturalmente. Aquí dejaré lo demás para la próxima vez. Después de la salvación, la vida cristiana no se vive solo. Cuando recibimos la salvación, ¿acaso vinimos solos por nuestra inteligencia pensando yo debo ser salvo? No. Primero hubo hermanos y hermanas que ya habían sido salvados. Ya sea familia, amigos o vecinos, fueron ellos quienes oraron por nosotros, nos ayudaron, asistimos a retiros y seminarios, recibimos consultas y así fuimos salvados. Sin la ayuda de los que ya habían sido salvados, ¿cómo podríamos haber recibido la salvación? Y la vida cristiana después de la salvación tampoco se puede vivir solos.
Ahora que estoy salvo, nos vemos en el cielo. Eso no es correcto. Mientras vivimos en esta tierra, Jesús es la cabeza de un solo cuerpo y nosotros somos los miembros del cuerpo del Señor. ¿Puede un miembro separarse del cuerpo? ¿Qué sucede si lo hace? Al estar en comunión, recibimos la abundante gracia de Dios, nuestra fe crece y damos frutos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos entender que sin la comunión no podemos hacer nada. Este es un secreto. Ir a la iglesia solo cuando queremos o no ir cuando no nos apetece. Eso no es vida cristiana. ¿Qué vamos a hacer si vamos a juntarnos con personas que no han recibido la salvación? ¿Tomar algo y hablar de cosas inútiles? Esa clase de comunión debemos cortarla una por una. Ahora nuestra comunión debe transformarse para relacionarnos con los hermanos y hermanas que ya han sido salvados. Estar en esta comunión significa que estamos en el Señor. Por eso el diablo, sabiendo esto, intenta de cualquier manera romper la comunión. Nosotros, pase lo que pase, debemos permanecer firmes en la comunión. Separarse de ella significa no poder hacer nada. Un pámpano separado de la vid se seca y muere. Si entendemos que sin la comunión no podemos hacer nada y participamos activamente en ella, nuestra fe crecerá gradualmente y podremos dar mucho fruto para la gloria de Dios. Hasta aquí será el mensaje de hoy. Oremos. Padre Dios misericordioso, gracias porque en este tiempo final que tú has determinado, nos has salvado primero entre tantas personas del mundo. Señor, que con tu preciosa sangre has perdonado nuestros pecados para siempre, te pedimos que durante el resto de nuestra vida en esta tierra, tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos guíe para que junto con los que han sido salvados podamos vivir en tu señorío cumpliendo tu voluntad y tu gloria. Creemos en que estás presente entre la comunidad de los santos salvos, llenándonos con tu gracia y tu verdad. Señor, te pedimos que nos gobiernes y nos guíes para que tu plenitud se cumpla cada vez más en nosotros y nuestra fe dé abundante fruto para tu gloria. Confiamos en ti para todas las cosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.